Objeto: SCP-456. Clasificación: seguro. Procedimientos especiales de contención. La colonia de SCP-456 debe ser mantenida en un cuarto de contención sellado. El personal que ingrese al área debe vestir trajes de protección contra riesgo biológico de nivel 1, para evitar picaduras de SCP-456, y dichos trajes deben ser tratados con insecticida tras abandonar el recinto. Cuando no esté siendo utilizado para experimentos, SCP-456 debe ser alimentado semanalmente con 70 ml de sangre animal o humana cada 100 insectos. Descripción: SCP-456 es una variedad de la chinche común, Cimex lecturarius. Sumado a un anticoagulante, SCP-456 inyecta datos borrados al picar a su huésped, provocando que el cerebro produzca adenosina, endorfinas y un narcótico identificado como análogo al fentanilo. Como resultado, las víctimas de las infestaciones de SCP-456 experimentan euforía y somnolencia progresivas a medida que el número de insectos aumenta, eventualmente llegando a dormir 24 horas al día. SCP-456 fue identificado luego de que un número de individuos fueran encontrados muertos en sus hogares, sufriendo de varios grados de desnutrición, pérdida de sangre y toxicidad por narcóticos. SCP-456 continúa siendo un problema en el medio silvestre. Para reducir el número de infestaciones, el CDC ha emitido un informe falso donde afirma que las chinches acarrean malaria y deben ser exterminadas cuando se las encuentre. Anexo: 4 miembros del personal de clase D fueron requeridos para exponerse a SCP-456 y determinar los efectos a largo plazo. Experimento 456-1. D-17514 fue expuesto a SCP-456 y se lo alimentó con raciones estándar, pero no se le dio ningún otro tratamiento especial. Tras 17 días de exposición, D-17514 durmió constantemente y fue incapaz de valerse por él mismo. El sujeto murió por desnutrición días después. Experimento 456-2. D-17515 fue expuesta a SCP-456 y se la alimentó por vía intravenosa cuando fue incapaz de valerse por ella misma. La sujeto murió por pérdida de sangre luego de días. Experimento 456-3. D-17516 fue expuesto a SCP-456, se lo alimentó por vía intravenosa, y se le administraron transfusiones de sangre periódicas, según fuera requerido. El sujeto murió por sobredosis narcótica luego de días. Experimento 456-4. D-17517 fue expuesto a SCP-456, se lo alimentó por vía intravenosa, y se le administraron transfusiones de sangre periódicas junto a dosis pequeñas de un antagonista de narcóticos. El sujeto sobrevivió por días, y estaba albergando una colonia de insectos en el momento de la conclusión del experimento. D-17517 fue reencarcelado, se le administró un tratamiento amnésico y fue reasignado el anexo. El destacamento móvil IOTA 10, malditos federales, está investigando un informe, el cual afirma que un cártel de narcotráfico en México está secuestrando a miembros del público, usándolos para incubar a SCP-456, y extrayendo los narcóticos producidos por las víctimas bajo la cobertura de agentes de la DEA. Cualquiera que sea encontrado usando a SCP-456 de esta manera deberá ser eliminado.